Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre la hemostasia. La hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre y va a ser un proceso en el cual se va a tratar de mantener la sangre en un estado líquido para que la sangre pueda seguir cumpliendo los diferentes tipos de funciones que estuvimos hablando en los videos pasados. La hemostasia está dividida en 4 pasos. El primer paso es el espasmo vascular, el segundo paso es la formación del tapón plaquetario, el tercer paso es la formación del coágulo y el último es la proliferación del tejido fibroso para cerrar el agujero que se produce en los vasos sanguíneos. Estos pasos son uno tras del otro. El primer paso es el espasmo vascular. Nosotros tenemos los vasos sanguíneos, que tenían sus 3 capas diferentes, la íntima, la media y la adventicia, en la cual la media estaba constituida eh, por tejido muscular. Y si estos vasos llegan a sufrir algún tipo de lesión, un mecanismo para evitar la pérdida de la sangre por ese lugar donde se lesionó va a ser la contracción de la parte muscular del vaso, generando un espasmo vascular. ¿Cómo se genera este espasmo vascular? Se genera por la liberación de endotelinas, serotoninas, adrenalina y tromboxano A2, que son sustancias vasoconstrictoras y que van a generar una vasoconstricción del vaso, principalmente de su parte proximal y distal a la lesión. Y eso va a hacer que el flujo sanguíneo disminuya, entonces la pérdida de sangre por esa lesión sea mucho menor. Las endotelinas, serotoninas, adrenalina y tromboxano A2 van a ser sustancias sintetizadas tanto por el endotelio vascular como por algunos elementos de la sangre. El segundo paso de la hemostasia es la formación plaquetaria. Fisiológicamente, las plaquetas no tienen contacto con el endotelio por, eh, por muchos sucesos que van a evitar que las plaquetas estén en constante contacto con el endotelio. Pero una vez que se produce la lesión, las plaquetas van a tener contacto con ese endotelio. Y se va a producir 3 pasos diferentes en este segundo paso, que es la formación del plaquetario. Primero se va a llevar a cabo la adhesión, que es la adhesión de las plaquetas al lugar donde se produjo la lesión. Esa adhesión va a estar dada por glicoproteínas y por el factor de von Willebrand, que van a formar un complejo y se va a poder unir al colágeno expuesto del vaso lesionado. El segundo paso es la activación, en el cual las plaquetas se van a activar, van a generar un cambio conformacional en sus estructuras, se van a volver un poquitito más grandes y van a empezar a liberar diferentes tipos de sustancias, entre ellas las más importantes el tromboxano A2. El tromboxano A2 lo que va a hacer es permitir que vengan más plaquetas a la zona y que esas plaquetas se puedan activar. Esto va a generar la agregación plaquetaria, que es la unión de muchas plaquetas. Y esta unión de muchas plaquetas activadas va a formar lo que nosotros conocemos como el tapón plaquetario. Este segundo paso, que es la formación plaquetaria, también se puede conocer como hemostasia primaria. El tercer paso es la formación del coágulo. Y la formación del coágulo va a iniciar con la formación de la malla de fibrina. La malla de fibrina lo que va a hacer es tratar de mantener unido el tapón plaquetario hacia la lesión para evitar que ese tapón salga y que se produzca otro sangrado. Pero ¿de dónde viene esta malla de fibrina? Esta malla de fibrina viene de una proteína muy importante que es el fibrinógeno, que cuando vimos en otro video es un tipo de proteína que se sintetiza en el hígado y que se encuentra en el plasma. Este fibrinógeno es un simógeno que se convierte en fibrina gracias a una enzima que se llama trombina. Pero a su vez esta trombina es una enzima que también está en forma simógena, que es la protrombina. Recordemos que los simógenos son enzimas inactivas. ¿Cómo nosotros convertimos a la protrombina en trombina? Gracias a algo que vamos a conocer como factor 10 activado, que vamos a verlo más adelante, pero
para dar una pequeña presentación, sabemos que este factor desactivado deriva del factor tisular. A este proceso lo vamos a conocer como hemostasia secundaria. El factor tisular va a hacer que el factor 10 se active, el factor 10 activado va a hacer que la protrombina se convierta en trombina, la trombina va a hacer que el fibrinógeno se genere en fibrina. Y esa fibrina se va a entrecruzar entre sí y va a generar un entrecruzamiento y va a generar lo que nosotros conocemos como malla de fibrina. Esa malla de fibrina se va a poner como un parche en donde se produjo la lesión y va a permitir que cuando la sangre pase por el vaso lesionado queden elementos, principalmente eritrocitos, atrapados en esa malla de fibrina. Y es así como nuestro tapón plaquetario se convierte en el coágulo. El último paso es la fibrinolisis, que ahí está mal escrito en el título, en el cual se tiene que reparar el vaso, en el cual se genera tejido cicatrizal y se trata de unir los dos lugares donde se generó la lesión, y se debe romper el coágulo para que el coágulo no obstruya a la circulación. ¿Cómo rompemos el coágulo? A través de la plasmina, pero la plasmina está en forma decimógena con el plasminógeno. Entonces nosotros necesitamos activar el plasminógeno gracias a una sustancia que conocemos como TPA, que es el activador tisular de plasminógeno. El TPA se escribe con T minúscula, E y A. Bien, dijimos que el tercer paso, que era la hemostasia secundaria, estaba dada por la formación de la fibrina. ¿Y esta fibrina de dónde deriva? Dijimos que la fibrina se convertía del fibrinógeno y que el fibrinógeno se convertía gracias a la trombina, que estaba de manera inactiva, que era la protrombina. Y que para activar a la protrombina necesitábamos al factor 10 activado. ¿Este factor 10 activado de dónde deriva? Va a ir de dos vías, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas dos vías son la famosa cascada de la coagulación. Antes de hablar de la cascada de coagulación, hay que hablar sobre los factores de la coagulación, que son un tipo de sustancias, proteínas, la mayoría sintetizadas en el hígado, que van a llevar a cabo la cascada de la coagulación. El factor 1 es también conocido como fibrinógeno, el que estuvimos hablando hasta ahora, en el cual era una proteína que se sintetizaba en el hígado, que, bueno, en realidad era un polipéptido y que después se convertía en fibrina. El factor 2 es la protrombina, que también se sintetiza en el hígado y es el precursor de la trombina. El factor 3 es la famosa tromboplastina tisular o el factor tisular, que no se sintetiza en el hígado, sino que se va a sintetizar en el endotelio. El factor 4 es un ion de calcio. El factor 5 es el factor lábil de Quick, que también se lo conoce como proacelerina. El factor 6 es el mismo que el factor 5, pero es la versión activada. El factor 7 es el factor estable de Quick, que también se conoce como proconvertina. El factor 8 es el factor antihemofílico A. El factor 9 es el factor antihemofílico B, que también se conoce como factor Crissman, que se escribe como Navidad en inglés. El factor 10 es el factor de Stuart-Power. El factor 11, el factor 11 es el factor antihemofílico C. El factor 12 es el factor de Hagemann. Y el factor 13 es el factor estabilizador de la fibrina, que se va a sintetizar también en el hígado. Bien, y hay que saber que dentro de los factores de la coagulación teníamos los factores K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Los factores K dependientes son factores de la coagulación que para su síntesis van a requerir la vitamina K. Y tenemos un resumen de las dos vías, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca va a opacar a la vía intrínseca y se dice que ocurre más rápido que la vía intrínseca, en el cual todo va a comenzar con un trauma. El trauma va a hacer que se libere el factor tisular. El factor tisular va a ayudar a que el factor 7 se active y genere 7 activado, y el factor tisular junto al 7 activado y junto a un ion de calcio van a activar al factor 10. Este factor 10 activado
va a generar que va a hacer que la protrombina se convierta en trombina, que la trombina haga que el fibrinógeno se forme en fibrina y que la fibrina forme los coágulos de fibrina a través del entrecruzamiento. Y este es el proceso de la vía extrínseca. Mientras que la vía intrínseca se va a generar por la lesión que va a activar al factor 12. Ese factor 12 activado va a generar la activación del factor 11. El factor 11 activado va a generar la activación del factor 9. El factor 9 va a generar la activación del factor 10. Estos procesos son calcio dependientes. ¿Qué quiere decir? Que esta cascada es dependiente de calcio. Y de acá, desde el factor 10 activo, va a seguir la misma vía que sigue la vía extrínseca. Esta vía es la vía común. Se llama vía común porque va a ser la vía en la cual van a confluir, por así decirlo, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. Bien, dentro de los estudios de laboratorio, nosotros tenemos diferentes tipos de pruebas de coagulación. Tenemos el recuento plaquetario, en el cual nosotros vamos a medir cuántas plaquetas se encuentran en nuestra sangre. Tenemos el tiempo de sangría, que mide el tiempo en el cual se produce los sangrados. Tenemos el tiempo de protrombina o la prueba de Quick, que es un tipo de prueba que nos permite a nosotros medir la vía de la coagulación extrínseca. Y por último tenemos a la tromboplastina parcial activada, que es la famosa prueba del KPPT, que nos permite a nosotros poder medir el mecanismo de la vía intrínseca. Bien, y con eso terminamos. Recuerden que esto es una base que les permite a ustedes estudiar más de lo que está en el libro. Así que muchas gracias.